Hola, profe. Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, lo que estábamos haciendo la última clase era trabajar estábamos trabajando con onda electromagnética, ¿ya? Y habíamos resuelto algunos problemas. En realidad, habían algunos problemas resueltos que yo tenía preparados. ¿Se pueden? Habíamos visto los fundamentos teóricos y estábamos resolviendo algunos problemas, ¿verdad? Sí, profe. Ya, gracias. Ay, ¿por qué haría esto?
¿Dónde están? Ya habíamos revisado algunos problemas de esas características y yo le había dejado algunos de tarea para que ustedes lo revisaran. Lo revisaron, ¿verdad? Vamos a revisar el número 11. Dice acá: el campo eléctrico de una onda electromagnética se propaga en el aire, que viene dado por la expresión: el campo eléctrico X de t, depende de la posición del tiempo, es igual a 3 sin de 10 elevado a 8t más 2 pi x partido por lambda en la dirección del vector unitario k, y eso se mide en volt por metro. ¿Ya? Determina el sentido de propagación de la onda, ve cuál es su longitud de onda y C la expresión del campo magnético correspondiente a partir de esta expresión, y la energía por unidad de tiempo y unidad de área que transporta. La onda se propaga en el sentido negativo del eje de la X, ¿ya? Porque hay un signo más, ¿cierto? Y lo hace a lo largo del eje X. La longitud de onda es igual, ¿o cierto?, a la velocidad de la luz partido por la frecuencia. En este caso, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, y vemos que la frecuencia, ¿cierto?, es 2 pi partido por 10 elevado a la 8, ¿ya? Recuerda que lambda, ¿cierto?, esa frecuencia es 2 pi partido por W es 2 pi f. Así que la frecuencia es W partido por 2 pi. Y W vale 10 elevado a 8 partido en 2 pi. ¿Ya? Y al colocarlo abajo, entonces eso pasa arriba multiplicando y te queda 3 por 10 elevado a 8 por 2 pi por 10 elevado a 8. Se te van los 10 elevado a 8 y te queda 3 por 2 por 3,14, te queda 18,8 metros. Y el campo magnético asociado es 3 partido por C, ¿cierto? Recuerda que hay una relación entre el campo magnético y el campo eléctrico, ¿cierto? Donde dice que B es igual a E partido por C. Ahí está digamos, L sub 0, y ahí aparece C, donde C, ¿cierto?, es la velocidad de la luz. C de 10 elevado a 8t más 2 pi x lambda, ¿cierto?, en dirección menos j. Recuerda que son perpendiculares, ¿cierto? Y si tú haces el k cruz menos j, te queda el k, ¿cierto? El k cruz menos j te queda en la dirección del vector unitario del eje de las x. Y esto te queda, esto es 3 partido por 3 por 10 elevado a la menos 8. Entonces se te van y te queda 10 elevado a la menos 8. Y el menos j que está aquí pasa con signo negativo. Y te queda seno de 10 elevado a 8t más 2 pi partido por lambda, donde lambda, ¿cierto?, es 18,18, así que te queda 6,28 partido por 18,8, te queda 0,33 x, ¿o cierto?, j Tesla, donde Tesla, ¿cierto?, es las unidades del campo magnético. Recuerda que el signo negativo lo antepusimos acá.
La energía por unidad de tiempo y por unidad de área corresponde al vector de Poynting, un medio de C por E sub 0 por C, la velocidad de la luz, E sub 0 es la constante colombiana, ¿cierto? Que es de valor 1 partido por 4pi, epsilon, 4pi por epsilon 0 en cuestión. Y E sub 0 es el campo, la amplitud del campo eléctrico al cuadrado, que vale 3 al cuadrado. Esto es 1 partido por 4pi, valor 10 y 12. Y eso lo pueden revisar ustedes con comodidad. Entonces con eso estaríamos terminando lo que son las ondas electromagnéticas. Y ahora, de acuerdo a, vamos a revisar para estar seguro, vamos a ver lo que es un poco de óptica, de acuerdo a la programación. Les recuerdo que tenemos la prueba el viernes 11, donde entra campo magnético, la ley de Ampère, la fuerza lateral sobre una carga con alambre, intensidad de corriente, lo que es potencia eléctrica, ley de Ohm, resistencia eléctrica y circuitos serie y paralelo. Entonces ahora nos corresponde ver lo que es algo de óptica geométrica, reflexión y refracción de la luz. Entonces ahora vamos a observar un PPT para empezar a trabajar con eso, y con eso ya estaríamos terminando la materia del semestre. Profe, ¿Sí? ¿me puede aclarar una duda que tengo? El martes es feriado, ¿verdad? No vamos a tener clase, ¿verdad? El martes feriado, sí, el martes 8, ¿no? Sí, pues feriado, no, Sí, no deberíamos tener clase. ¿O? ya, profe, era si tenía esa duda. Ya. Recuerde que la prueba es el 11. Usted se tiene que, a esta hora, yo voy a preparar la prueba, la voy a subir al aula. Hola, profe. Sí, ¿qué sucede? Alguien me dijo, oiga, profe, ¿qué? Don Luis, ¿qué le pasa? Don Luis, Don Luis, si puede apagar el micrófono, por favor. Don Luis, bien, vamos a ver algo sobre óptica geométrica. Aló, me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Ya, Sí, ya, perfecto. A Don Luis lo tuve que cerrar un poquito ahí, bueno. Bien, siempre le he manifestado y he tratado durante todo este semestre y todos mis alumnos que nunca hay que perder el aspecto histórico de las cosas. Las cosas no han surgido por sí solas, sino que hay gente que ha trabajado con nosotros y que a través de la historia, ¿cierto? Son gente olvidada, gente que ha contribuido a nuestro desarrollo y tener el tipo de civilización que tenemos con los avances tecnológicos que tenemos. Entonces hay algunas personas que hay que mencionarla en alguna parte de su vida, ¿cierto? Hay una naturaleza dual de la luz. Digo dual porque hay dos visiones, dual, dos visiones. Christian Huygens en 1678 dice que la teoría ondulatoria de la luz son
ondas similares a la del sonido necesitan de un medio para propagarse, y eso explica el fenómeno de la reflexión y de la reflexión. Entonces ahí hay una visión, ¿cierto? Una onda, igual que la onda electromagnética, tiene una longitud de onda, tiene un proceso, ¿cierto?, de estarse aumentando de un valor máximo, un cero, ¿cierto?, y va vibrando, y lo hace, ¿cierto?, y necesita de un medio material para su propagación. Y tenemos ondas longitudinales y ondas transversales. Y hay algunas que se pueden propagar, ¿cierto?, en el vacío, como son las ondas electromagnéticas. En cambio, otras necesitan, como las ondas sonoras, ¿cierto?, se necesitan de un medio material para su propagación. Y hay dos fenómenos físicos que son de la reflexión y la refracción. Isaac Newton, en 1604, él explica la luz como una teoría corpuscular. La luz son pequeñas partículas que viajan con una cierta velocidad. Y eso explica los fenómenos de reflexión y refracción. Entonces, estas dos visiones le permiten a los físicos y en general a las personas que trabajan en el área de física entender el proceso, ¿cierto?, por el cual se transmite la información, que son a través de campo electromagnético o el comportamiento de la luz. Entonces, algunas teorías se acomodan al aspecto ondulatorio y otras se acomodan al aspecto corpuscular de la luz. Entonces va a depender del contexto en que tú trabajes, cómo tú puedes entender el concepto de propagación de la luz o la naturaleza de acuerdo a una onda o a pequeñas partículas que se van propagando a través del medio material. Entonces esas dos cosas existen hasta hoy día y cada persona le da su interpretación. Thomas Young en 1801 hace un experimento de la doble rendija y muestra por primera vez la naturaleza ondulatoria de la luz, y eso explica los fenómenos de interferencia, difracción y polarización de la luz. Maxwell en 1873 muestra que la luz es una onda electromagnética. Hertz en 1887 crea por primera vez ondas electromagnéticas y encontró un fenómeno incompatible con la naturaleza ondulatoria de la luz, que fue el efecto fotoeléctrico. Y Albert Einstein, ¿no es cierto?, a través del efecto fotoeléctrico, ¿cierto?, él logra entender, ¿no es cierto?, el fenómeno que son los fotones, que son partículas sin masa que transportan energía, y esa energía es igual a H por F, donde H, ¿cierto?, es la constante de Planck y F es la frecuencia. Y según dice, ¿no es cierto?, a Albert Einstein le dieron el premio Nobel no por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico, que fueron los fotones. Entonces eso ha sido un poco el desarrollo de entender, ¿no es cierto?, este proceso dual de la naturaleza de la luz. Y aquí nuevamente la naturaleza indica que la luz es un caso particular de radiación electromagnética, la parte del espectro electromagnética que podemos ver. Entonces, ya sabemos que las ondas electromagnéticas se propagan con una velocidad que es más o menos constante, C, que es la multiplicación del lambda por la frecuencia en el vacío. Y aquí está nuestro espectro visible. Esta es nuestra visualización de las cosas. Aquí, entre 10 elevado a 14 y 10 elevado a 16, ¿cierto?, hertz o frecuencia. Tenemos extremadamente, ¿cierto?, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Después tenemos la de frecuencia media, lo que genera un televisor y otras cosas más, ¿cierto? Son las torres de alta tensión. Luego tenemos las ondas de radio, tenemos la microonda, ¿cierto?, que tiene asociada a todos nuestros celulares, ¿cierto?, y cosas que van entre los 3 kHz y los 3000 Hz. Está la radiación infrarroja, y esto es lo que nosotros, dentro de ese espectro, es las cosas que nosotros visualizamos. Luego, sobre ellas, ¿cierto?, existe lo que son las ultravioletas, las ondas de radiación ultravioleta. Luego tenemos los rayos X, y luego tenemos los rayos gamma, ¿cierto?, en cuestión. Y fíjate bien que en la medida, ¿cierto?, que yo me voy aumentando la frecuencia, la longitud de onda va disminuyendo, porque recuerda que la longitud de onda es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo. Entonces, en la medida que yo voy aumentando la frecuencia, desde 10 hasta 10 elevado a 26, su longitud de onda va disminuyendo, son inversamente proporcionales. Si tú despejas aquí, esta es una constante, pones lambda abajo, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda o viceversa. Así que nosotros
tenemos visualmente, ese es nuestro espectro de visualización, y ahí están los colores de las cosas. Cómo nosotros vemos las cosas con algunos colores específicos. Sobre ello tenemos que usar algunas cámaras, algunas situaciones especiales, o bajo ellos también tenemos que observarlo mediante algunos lentes especiales, cámaras, etcétera, etcétera. Ahora, la velocidad de la luz, nosotros hemos hablado de un valor, ¿cierto?, que es constante para cada medio en el vacío y en el aire. Su valor es aproximadamente a 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Es decir, en un segundo te recorre 300 millones de metros, cosa que es una velocidad bastante alta y difícilmente, ¿cierto?, poder ser palpable por uno o tener alguna comparación, porque nunca alguien ha viajado a la velocidad de la luz hasta el momento. Hay algunos experimentos que sí lo indican, pero habrían algunas restricciones, ¿cierto?, en cuanto a los cuerpos ya con mayor masa que puedan viajar en cuestión. Galileo en 1638 fue el primero que intentó determinar la rapidez de la luz. Coloca dos observadores separados por una distancia de 10 kilómetros, enviándose las señales luminosas. El tiempo que tarda la luz es menor que el tiempo de reacción de una persona. No sé si ustedes vieron El Señor de los Anillos. ¿Vieron una de las películas del Señor de los Anillos? ¿Aló? Sí, pero sin ganas. Entonces se recuerda que habían en los montes más altos, estaban los humanos cuando iban a atacar los orcos, ¿cierto? Colocaron unas piras de madera, ¿cierto? Y ellos encendían las piras de madera, ¿cierto? Y ellos iban transmitiendo la información de un lugar a otro, distancias de kilómetros, para ir comunicando que se aproximaba, ¿cierto?, el ataque. ¿Se recuerdan eso, no? ¿Lo vieron o no? No me acuerdo de eso, profe. La vi, pero no me acuerdo. Cuando acuérdate de eso, dos grandes montañas, ¿cierto?, separados por varios cientos de kilómetros. Entonces prendían los fuegos, ¿cierto? Veían que los tipos estaban a la alerta, prendieron las fogatas y fueron transmitiendo la información. Lo mismo que hizo Galileo a 10 kilómetros de distancia. Romer en 1675 determina la rapidez de la luz utilizando una luna de planeta, ¿cierto?, Júpiter, que es Io. Y Fizeau en 1849 ya él diseña un experimento para medir la rapidez de la luz en la Tierra. Entonces él hace un espejo, tiene una rueda dentada donde eso está girando con velocidad angular constante, una rueda dentada. Entonces él hace pasar una información, esa información llega al espejo, rebota y llega nuevamente al otro lado de la información. Entonces la separación entre ellos, el ángulo, hace que el rayo no pase y pase. Y cuando pasa, ¿cierto?, de vuelta, él logra determinar, ¿cierto?, más o menos la distancia, ¿cierto? Sabe la distancia en cuestión y él logra determinar el tiempo que demora en visualizarse el segundo rayo que viene de vuelta. Y con eso puedes determinar velocidad, distancia partido por tiempo. Sabes la distancia y calculas el tiempo de ida y de vuelta. Y eso lo hizo Fizeau en 1849 y tú logras detectar, ¿cierto?, cuando regresa el rayo en cuestión. Entonces ya hay un intento de medir este valor, ¿cierto?, en forma experimental. Y eso se ha medido a través del tiempo más de 400 veces, bajo diferentes condiciones iniciales, bajo diferentes modelos, y siempre se llega a un valor límite que es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Incluso en una de los viajes a la Luna, ¿cierto?, se colocó un espejo y uno logra medirlo, ¿cierto? Se manda un rayo láser desde la Tierra a ese espejo, y el tiempo que demora, ¿cierto?, en volver ese rayo y ser detectado nuevamente, se logra medir la distancia Tierra-Luna y el tiempo de ida y vuelta, ¿cierto? En cuestión, sabe la velocidad con la cual va, y por lo tanto puedes determinar la distancia, el tiempo de ida y de vuelta lo divides en dos y tienes la distancia Tierra-Luna en cuestión, y se está midiendo en forma constante. Hay un principio que es el principio de Huygens, que fue propuesto en 1678 por Christian Huygens. Este principio nos permite decir dónde estará un frente de onda dado en algún momento en el futuro, si conocemos su posición actual. Entonces lo que usted tiene aquí es un frente de onda plano, ¿cierto? A, B, A', y obviamente este frente de onda recorre esa distancia que es la velocidad de la luz por el intervalo de tiempo, y aquí usted tiene un nuevo frente de onda, y va cambiando, ¿cierto?, de forma, ya las ondas de choque que llegan ahí. Entonces, ¿qué dijo este señor?
Todos los puntos de un frente de onda dado pueden considerarse como fuentes puntuales para la producción de ondas esféricas secundarias, las cuales se propagan hacia afuera en el medio con rapidez de propagación característica de ese medio. Después de que el intervalo de tiempo ha pasado, la nueva posición del frente de onda es la superficie tangente a la onda secundaria. Entonces ahí tiene usted la onda, la tangente a todo eso que está ahí, va creando un nuevo frente de onda. Y eso es lo que pasa cuando usted deja caer aquí en este puntito que estoy determinando una piedra, en un lago, ¿cierto? Hay frentes de onda radiales y cada uno de ellos está separado lo que se llama una cierta distancia, que es la longitud de onda. Y va generando, ¿cierto? Cada uno de estos frentes de onda se va comportando como una fuente para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Eso en el fondo lo que dice. Van creando ciertas ondas secundarias o terciarias, como usted quiera. El principio de Fermat, en 1601-1665, desarrolla un principio general que puede ser usado para determinar el camino que sigue la luz cuando viaja de un punto a otro. ¿Qué dijo este señor? Cuando un rayo de luz viaja entre dos puntos, el camino que sigue correspondiente a aquel que requiere el menor intervalo de tiempo, es decir, se propaga en línea recta y la línea recta entre dos puntos, ¿cierto?, es la distancia mínima que existe entre ellos. Una consecuencia de este principio es que los haces de luz viajan en línea recta en un modo homogéneo. ¿Qué significa eso? Que todas las características del medio son iguales en cualquier punto de ese medio en el cual se propague, dado que una línea recta corresponde al camino más corto entre dos puntos. El principio Huygens y el principio Fermat pueden ser usados para evitar las leyes que determinan la trayectoria de un haz de luz cuando se encuentra en una interfaz entre dos medios, los fenómenos de reflexión y refracción. Entonces, dadas las características experimentales, ¿cierto? Y cómo esto se ha ido acomodando en el tiempo, aparece, ¿cierto?, el desarrollo que es la óptica y el estudio de los fenómenos relacionados con la luz. Consideran dos enfoques. La óptica geométrica dice que la luz es como un rayo y la trayectoria de una partícula de luz. Es útil para estudiar los fenómenos de reflexión, refracción y útil para describir la interacción de la luz con lente y espejo. Y la óptica física se encarga, ¿cierto?, de tratar la luz como una onda. Entonces hay dos visiones, la óptica geométrica y la óptica física. Describe fenómenos de interferencia, difracción y polarización. Entonces la óptica geométrica se preocupa de estudiar la propagación de la luz, asumiendo que un medio es uniforme o homogéneo, esta viaja en dirección en línea recta. Entonces aquí tenemos tres frentes de onda y los rayos, ¿cierto?, se propagan en línea recta. Los rayos y frentes de onda, los rayos son rectas imaginarias que apuntan en la dirección en la cual se propaga la luz. Los frentes de onda son superficies perpendiculares a los rayos. Entonces tenemos frentes de rayos paralelos entre sí y frentes de onda esféricos, circulares o radiales, ¿cierto?, como fue lo explicado anteriormente. Y aquí aparecen algunas leyes. La ley de la reflexión. Entonces, cuando yo tengo una onda, una superficie plana, pulida, aparecen tres cosas. Primero, la línea normal, N, que es perpendicular a la superficie en contacto, y si yo tengo una linterna y yo genero un rayo incidente, ese rayo incidente, ¿cierto?, respecto de la línea normal hace un ángulo θ sub 1, el rayo se va a reflejar, ¿cierto?, en una dirección tal, abriendo un ángulo θ sub 1', de tal manera que si es una reflexión especular, o sea, superficie pulida, el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Si este lo hace con 60 grados, se refleja con 60 grados. Si este lo hace con 45 grados, el ángulo de reflexión lo hace con 45 grados. Y eso es lo que sucede cuando yo ando en la calle, sobre todo en estos días de alta venta. La gente tiene espejo en la calle y hay un rayo, ¿cierto?, que está incidiendo en un ángulo y ese rayo me llega a la cara, ¿cierto?, con el mismo ángulo con el cual incidió sobre ese espejo. Y siento también además un poquito de calor adicional porque recuerde que estas cosas transportan energía, ¿cierto? Los rayos incidentes y la luz es un transporte de energía. Y aquí tenemos lo que es la reflexión. El fenómeno de reflexión se representa cuando un haz de luz se encuentra con un obstáculo en su camino, una interfaz entre dos medios. Ahí tengo. Ahí hay una zona más oscura, hay un rayo láser que incide y que se refleja en la misma superficie abriendo un ángulo cierto respecto a la normal. Parte de la luz incidente reflejada cambia de dirección
y la dirección del rayo reflectado es en un plano perpendicular a la superficie reflectante que contiene el rayo incidente. Entonces aquí tengo los rayos reflejados, son paralelos, aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo el otro y aquí tengo otro, tengo 4 rayos paralelos y obviamente se refleja, ¿no es cierto?, también formando rayos paralelos en cuestión. Eso es para el caso, ¿cierto?, de una superficie especular, ¿cierto?, una superficie polida. Si tengo una reflexión difusa, es decir, una superficie rugosa, pasa eso, los rayos, ¿cierto?, llegan, los rayos se reflejan en diferentes direcciones. Como el caso, por ejemplo, si uno va a pescar y anda en un bote, el agua está en constante movimiento y representa, ¿cierto?, una superficie que no es pulida, no es transparente, ¿cierto?, rugosa, y cada una de esas gotitas de agua, ¿cierto?, va a reflejar el agua en diferentes direcciones, y finalmente si tú estás un día pescando frente a un lago, te vas a quemar la cara. Porque fuiste a pescar, entonces están rellegando una serie de, sobre todo en estos días, una serie de rayos que se reflejan en diferentes direcciones. Una superficie se comporta como especular cuando las imperfecciones de la superficie son más pequeñas que la longitud de onda incidente. Es decir, en este caso, una superficie polida, y esto podría ser, por ejemplo, un trozo de papel aluminio, tú lo arrugas y lo colocas de eso y dejas caer un rayo de luz. Esos rayos de luz, ¿cierto?, la reflexión va a ser dispar en cualquier dirección, no como en el caso de un espejo pulido. Y aquí tenemos un ejemplo. Dos espejos forman un ángulo de 120 grados, ahí están, ¿ves? Este es el espejo 1 y este es el espejo 2. Un rayo incide en el espejo 1, formando un ángulo de 65 grados con la normal. Ahí tengo la normal perpendicular, incide con 65 grados y se refleja con los mismos 65 para allá. ¿Qué ángulo forma el rayo reflejado en el espejo 2? Entonces, obviamente, como usted sabe que esto vale 65 y esto es perpendicular, ¿cuánto le falta para completar los 90? Tiene 65, ¿y esto cuánto sería este ángulo? 90 menos 65, que sería los 25, ¿no? Y ese rayo va a ir a reflejar en un punto tal que llega ahí. Y usted tiene los 120 grados que ya formaban los dos espejos, más los 25 le queda 145, le faltan 35. Entonces la suma de los ángulos interiores es 180. Y ese rayo incide, pum, con un ángulo de 35 grados respecto al espejo, pero usted necesita la línea normal que es perpendicular. Y si usted a los 90 grados le resta los 35, le quedan 55. Por lo tanto, el rayo se va a reflejar con 55 grados respecto del plano del espejo número 2. Entonces ahí está aplicando la reflexión, ¿cierto?, en dos espejos en cuestión, la normal, el rayo incidente y el rayo reflejado. ¿Alguna duda? ¿Alguna Por mi consulta? parte, no, profe. Ya, No, profe. No, dígame, claro. dígame. ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Todo claro. Perfecto. Continuamos entonces. Aquí tengo algunos espejos, ¿cierto? 90 grados. Aquí incide con un ángulo teta, ese ángulo teta también, ahí respecto acá, y refleja acá. Y esos son ángulos opuestos por el vértice, son iguales, ¿no? Ángulo opuesto, ángulo alterno externo, ese ángulo que está aquí es igual a ese, y ese ángulo, ¿cierto?, respecto a la normal también es el mismo. Entonces, si te das cuenta, el rayo que incide, ¿cierto?, se refleja y el que sale de allá sale en forma paralelo. Ese rayo que está ahí que incide es paralelo al otro, ¿ya? Pero con diferentes sentidos. Este se incide y este se refleja. Forma un cuadradito. Igual cosa que tengo acá. Si este incide con 45, le faltan los otros 45 para completar el 90 y se refleja con 45. Entonces, fíjese bien, sale en forma perpendicular los dos rayos. Ahí tiene otros ejemplos. Y eso basado simplemente en la ley de la reflexión. Ahora viene el caso de la refracción. ¿Ya? El caso de la refracción. Entonces aquí tú tienes una interfaz, ¿cierto? Aire, glass, ¿cierto? Es aire, vidrio. Aire, vidrio. ¿Ya?
cada elemento tiene asociado un índice de refracción. Ese índice de refracción, ¿no es cierto?, es N1 o N2. Entonces aquí usted tiene la normal, hay un rayo incidente, y ese rayo incidente, ¿cierto?, se refleja sobre sí mismo, de tal manera que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Pero una parte de él, el otro, ¿es cierto?, esta es una superficie transparente, una parte de este proceso pasa hacia abajo. Es decir, usted ahora va a tener un rayo incidente, tiene un rayo reflejado y tiene un rayo refractado. Y pasa al segundo medio. Y aquí hay un ángulo θ2, que no tiene que ser el θ1 ni el θ1'. Esos dos son iguales, pero este θ2 no es igual a estos que están acá. Eso es el rayo reflectado. Entonces, cuando un rayo de luz que viaja a través de un medio transparente, como puede ser una interfase aire-agua, aire-vidrio, aire-diamante, ¿cierto? Un trozo de losa, ¿cierto? Y se encuentra en una interfase que lo lleva a otro medio transparente, parte de la energía es reflejada. Parte de la energía se refleja y parte de la energía pasa al segundo medio. El rayo en el segundo medio cambia de dirección, es decir, se refracta. Si usted se da cuenta, la dirección original, ¿no es cierto?, cambia respecto de la segunda cuestión. Y se quiebra acercándose a la normal o alejándose de la normal. Eso ya lo vamos a ver. El rayo incidente, el rayo reflejado y refractado pertenecen al mismo plano. Todos están en el mismo plano aquí, en el plano de la hoja. El rayo incidente, el reflejado y el refractado. El camino entre A y B de la figura es reversible, es decir, esto puede suceder en el otro sentido también. ¿Ya? Ahí. Y ahora, si usted hace la razón entre el seno del ángulo θ2 y el seno del ángulo θ1, eso es igual a la razón N2 partido por N1, y esa razón es constante. Y eso es lo que se llama la ley de Snell. Es lo que se llama la ley de Snell. ¿Ya? Entonces, en el caso de la refracción, dice, si la luz se mueve desde un medio de un índice de refracción del material en el cual la rapidez es mayor a 1, en la cual la rapidez es menor, entonces el ángulo respecto a la menor disminuye. Entonces aquí usted tiene un medio, que es el aire, que tiene asociado un índice de refracción, ya me voy a referir a él. Entonces, obviamente, ahí tengo la línea normal, θ1, usted mira, oiga, pero y aquí le falta el otro, por supuesto, aquí falta el otro, θ1', y pasa a un vidrio, que tiene un índice de refracción N2, de tal manera que N1 es mayor que N2. Entonces, ¿qué pasa con el rayo? El rayo se quiebra acercándose a la normal. θ1, ¿cierto?, es mayor que θ2. Si la luz se mueve de un medio material en el cual la rapidez es menor a uno en el cual la rapidez es mayor, entonces el ángulo respecto a la normal aumenta. Ahora usted envía un rayo desde el vidrio hacia el aire. El vidrio, ¿cierto?, tiene un valor de un índice de refracción, el aire tiene un valor n igual a 1. Entonces aquí tiene un rayo incidente y ahora el rayo refractado es mayor que el ángulo incidente. Entonces se abre respecto a la normal. En este caso, el N2 del aire es mayor que el N1 del vidrio. Entonces depende de dónde usted viene, a dónde se propaga. De dónde usted viene, a dónde se propaga. Se quiebra el rayo reflectado, ¿cierto?, acercándose o alejándose a la normal. De tal manera que esa relación, el seno de θ2 partido por el seno de θ1, es la razón entre los índices de refracción, y eso se mantiene constante. Y aquí aparece el famoso índice de refracción que yo dije que me iba a hacer referencia a él. Entonces aquí tenemos, ¿qué es lo que es N? N es un índice que determina la relación entre C y B. ¿Qué es lo que es C? C es la velocidad de la luz en el vacío y B es la velocidad de propagación en el medio. Es la rapidez de la luz en el vacío, y N, ¿cierto?, y B, V es la rapidez de la luz en un medio. Y eso es adimensional, porque si esto está en metros partido por segundo, esto está en metros partido por segundo, es decir, es un número puro. Y aquí tenemos algunos índices de refracción.
Estos valores, como les he mencionado durante todo el semestre, no tienen que aprenderse de memoria, los tienen que conocer, por supuesto, y aplicarlos. Aquí tenemos sólidos, circona cúbica, diamante, fluorita, vidrio de cuarzo, fosfuro de galio, vidrio óptico, cristal, hielo, poliestireno, cloruro de sodio. Aquí tenemos unos líquidos a 20 grados Celsius, benceno, disulfuro de carbono, tetracloruro de carbono, alcohol etílico, glicerina, agua. Los que más se utilizan, ¿cierto?, son agua y vidrio. El vidrio normalmente se le da el valor 1,5 y el agua 1,3. 1,3. Y aquí tenemos algunos índices de refracción a 0 grados y una presión atmosférica de 1 atmósfera, el aire prácticamente 1 y el dióxido de carbono 1,00045. Entonces aquí los que más se ocupan son el aire, el agua y el vidrio. Estos valores uno los usa como referencia y normalmente los ejercicios los entregan. Entonces, si tú quieres determinar el índice de refracción, simplemente tú lo que haces es hacer el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación en el medio en el cual se está propagando. Ahora, si usted quiere saber, permiso, si usted quiere saber la velocidad de propagación en el vacío, esto pasa a ya multiplicando y el n dividiendo, es decir, divide C partido por N. Y aquí tenemos la famosa ley de Snell. Dice, cuando la luz viaja de un medio a otro, la energía que transporta la luz no cambia, esta energía depende de la frecuencia. Dado que la luz viaja de un medio a otro, su frecuencia no cambia, debe cambiar su longitud de onda, puesto que la velocidad de propagación es lambda por f. Entonces aquí tenemos un medio 1, que tiene un índice de refracción, N1 será C partido por B1, tiene una cierta longitud de onda, y luego cuando pasa al segundo medio, su longitud de onda disminuye, de tal manera que el índice de refracción E2 será C partido por B2. Aquí se propaga con una cierta velocidad B1 y aquí con una velocidad B2. Su longitud de onda es mucho mayor en este medio que en el otro medio que está acá. Con todo ese proceso algebraico que está ahí, llegamos a la siguiente relación. El índice de refracción del medio 1 por el seno del ángulo incidente es igual al índice de refracción N2 por el seno del ángulo del otro medio. Y eso se conoce como la ley de Snell. ¿Qué ocurre cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo crítico? Entonces, obviamente, hay un ángulo de incidencia que es crítico. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer primero, tengo una linterna, y esa linterna está mandando rayos. Ahí manda un rayo, sale del agua, ¿cierto?, que tiene un valor de 1,33 a 1, es menor, así que el rayo tiende a separarse, a aumentar el rayo refractado tiende a alejarse de la normal, ahí tiene otro ángulo, y llega un momento dado, ¿cierto?, que empieza a reflejar hasta que llega un momento en que el rayo ya no sigue saliendo hacia afuera, sino que se refleja totalmente a sí mismo con el mismo ángulo de incidencia, se refleja sobre sí mismo. Y eso, ¿cierto?, significa que el rayo ha alcanzado un ángulo tal que corresponde al ángulo crítico. Y aquí tenemos una razón, ve, tiene una linterna del agua al aire, lo hace con un cierto ángulo, se refracta y se sale hacia arriba. Aumenta el ángulo, ¿cierto? Va corriendo usted digamos, la linterna hacia allá, y el rayo que sale hacia afuera, ¿cierto? Se va curvando y llega un momento, ¿cierto?, en que tal, ¿cierto?, que el rayo ya no sale hacia arriba, sino se refleja sobre sí mismo. ¿Ya? Entonces ahí tiene, si usted aplica la ley de Snell, tiene el índice 1, que sería el n del agua, por el seno del ángulo incidente, es igual a el ángulo, al índice de refracción 2 de este medio, por el seno 90 grados. ¿Por qué? Porque se reflejó, pues se fue por ahí, y lo superó, y se refleja sobre sí mismo. Y eso sí, seno 90 grados vale 1, entonces le queda n1 seno del ángulo incidente igual a n2. Y aquí aparecen algunos trozos de vidrio, ¿cierto?, óptico, que se basan, ¿no es cierto?, en la reflexión total interna, son 45, 90, el rayo llega acá, incide, sigue su trayectoria rectilínea, incide en un punto tal que no sigue hacia afuera, sino se viene hacia abajo. Entonces se aumenta la visibilidad, pero sale a 90 grados. Lo mismo sucede aquí, ¿ves?
incide, llega aquí y vuelve a salir para allá en forma paralela. Ahí tiene otro, ¿cierto? 90, 45, 45, y aquí coloca, ¿no es cierto?, otro 45, 45, 90. Entonces la gente logra observar todos los procesos, ¿cierto?, a una cierta profundidad, a una cierta altura, visualizando aquí, colocando su ojo, y está viendo, ¿cierto?, qué es lo que pasa acá. En los desfiles se venden unos tubos grandes, ¿cierto?, que tienen dos espejos que están puestos de esa manera. Entonces la gente cuando no logra mirar detrás de las personas, o está detrás de un obstáculo, usa esos tubitos largos, ¿cierto? Y logran visualizar eh, los, eh, los procesos, ¿cierto? O la visualización de las cosas manda la señal aquí, va acá y nuevamente le llega la información acá y baja aquí y le llega al ojo. Y eso es lo que pasa detrás de las trincheras, ¿cierto? Uno ve en las películas de guerra que los alemanes tenían unos tubos largos, ¿cierto? Eran dos tubos que se abrían en un cierto ángulo y ellos lograban mirar, ¿cierto?, el avance de las tropas o de los tanques, ¿cierto?, a una cierta profundidad, ¿cierto?, a cubierto en la trinchera. Lo mismo sucede con el periscopio submarino. Trabaja, ¿cierto?, con estos procesos, con algunos procesos, ¿cierto?, de visualización de las cosas. Ellos están aquí y aquí están cubiertos de agua. Ahí llega el agua. Entonces, obviamente, lo que están viendo sumando es parte del periscopio, pero que son con vidrio, ¿cierto?, que produce una reflexión total interna. Entonces, esto usted lo puede intentar cuando esté esté en una piscina. El pescadito, ¿cierto?, él logra visualizar, manda información hacia arriba, ¿cierto? Y logra ver, ¿cierto?, todo lo que es un círculo de visión. Y dentro de ese círculo de visión, todo el azul, él lo ve, el cielo lo ve azul, logra visualizar esta cosa. Pero fuera de ese círculo, él manda un rayo y ese rayo, ¿cierto?, se vuelve hacia abajo y logra visualizar el fondo de las cosas, pero no logra ver hacia arriba. Entonces tengo usted un círculo de visualización. Y ahí están los peces, ¿ves? Ellos ven una cosa, una zona clara y después ven una zona oscura. Están mandando la información y se refleja, y ya lo que están viendo es el fondo del mar. Se da cuenta, ahí está la roca que está ubicada aquí abajo. Mirando justo arriba vemos el cielo, pero fuera de ese cono de superficie, ese 96 grados, es como un espejo. Y los tiburones esto es un círculo de visualización. Por esa razón, cuando los hombres rana están en alta mar, o cierto, están a cierta profundidad, ellos fondean el yate o el barco y dejan caer, o cierto, un ancla. Entonces, si no fuese así, y los tipos bajan, tienen una cierta autonomía de trabajo, entonces, obviamente, las corrientes marinas irían, ¿no es cierto?, desplazando el bote, y cuando miran los hombres rana hacia arriba, no verían, ¿no es cierto?, la parte del fondo de la barca, o del yate, o del bote, una zona oscura, porque estaría fuera del círculo de visualización. Entonces los tipos van a salir hacia arriba y puede que el buque o el bote, ¿cierto?, o el yate esté a varios cientos de metros o kilómetros de distancia. Entonces lo que ellos hacen es bajar, toman las coordenadas y tiran un ancla. Entonces el ancla los mantiene quietos, entonces lo que ellos ven, están trabajando dentro de un cono de visualización y logran ver, ¿cierto?, el cielo azul, y lo que ven dentro del cielo azul ven la parte oscura del fondo del yate o del barco. Fuera de eso no ven nada. ¿Y dónde están los tiburones? Los tiburones están fuera de ese alcance de visualización, están aquí afuera, fuera del cono. Entonces ellos saben esa información, son inteligentes, se han ido adaptando a través del tiempo, entonces ellos atacan fuera del cono de visualización y atacan a la presa y salen de la oscuridad y lo ven de frente, entonces no tienen tiempo de poder hacer alguna maniobra, ¿cierto?, o ponerse a resguardo. Atacan fuera de este cono de visualización. Y aquí tenemos proceso de reflexión total interna, ¿ves? Una persona aquí tiene un vaso con agua, tiene vidrio, él lanza un rayo, pum, y él puede modificar, ¿cierto?, ese ángulo, pero va a llegar un momento tal en que en todo el rayo se va a reflejar y va a rebotar al mismo, ¿cierto?, la misma agua y va a atravesar el vidrio y va a llegar acá. ¿Se da cuenta? Se produce reflexión total interna.
Este fenómeno se presenta solo cuando el rayo de luz que atraviesa de un medio a uno, es decir, N1 es mayor que N2. En este caso, agua al aire. El rayo de luz se refracta de tal modo que no es capaz de atravesar la interfase entre ambos medios reflejándose completamente. Este fenómeno se presenta para ángulos de incidencia mayores con un valor del ángulo crítico. Y ahí tiene un trozo de vidrio que uno tiene en el laboratorio y que hace estos experimentos, oscurece la sala de clase, ¿cierto? Corre las cortinas, tiene un haz de luz, ¿cierto? Entonces con un láser manda la información y se refleja, ¿cierto? Y se rebota sobre sí mismo. No pasa hacia acá, hacia el otro medio. Y en el caso de la reflexión total interna, el ángulo, ¿cierto? Refractado o el ángulo crítico es 90 grados, entonces en este caso se refleja, ¿cierto? Y va hacia acá y se refleja con el mismo ángulo, se va a reflejar con el mismo ángulo con el cual, si este ángulo vale 72 grados, se refleja con 72 grados. Y el otro se va por la superficie. Sobrepasaste el valor crítico. Y eso sucede, ¿cierto? Cuando vas de un ángulo N1, ¿cierto? A N2, de la manera que N2 es mayor que N1. Y algunas aplicaciones, pues, usted va a tener que trabajar con fibra óptica. Y la fibra óptica consiste normalmente, ¿cierto?, de un núcleo de vidrio plástico, tiene un revestimiento y tiene un forro. ¿Y qué es lo que se hace? Se manda la señal, ¿cierto? Y la señal, ¿cierto?, va, se refleja internamente, se refleja sobre sí mismo, va hacia allá, se refleja sobre sí mismo y la información va, ¿cierto?, transmitiéndose a través de la fibra óptica. Y eso es reflexiones totales internas sucesivas. Una aplicación de la reflexión total interna son las fibras ópticas, varillas de vidrio o plástico que se usan para transportar la luz o la información, ¿cierto?, de un lugar a otro. La luz es confinada a moverse al interior de la varilla, incluso alrededor de curvas. Este revestimiento tiene un índice de refracción menor que el núcleo, ¿ya? Entonces este revestimiento tiene un índice de refracción menor que que el núcleo. Entonces todas las reflexiones totales quedan dentro del núcleo. Al viajar por la fibra óptica se pierde muy poca intensidad de luz. Y ahí tienen los fenómenos ciertos si usted tiene un ramillete de fibra óptica en cuestión. Aplicación, entonces, una variación abrupta, hay una onda de esas características o una variación continua. Depende, ¿cierto?, del señal que usted está mandando a través de la fibra óptica. Pero son basados en reflexiones total internas. Y ahí tiene una persona, ¿cierto?, que está operacionalizando un cable donde va la información, la luz, y sigue dando varias vueltas y sale por ahí. Y hoy día las aplicaciones que tiene esta cuestión son enormes, las operaciones, la investigación que se hace a través de los reactores nucleares, ¿cierto? El poder visualización, cuestiones en profundidad, ¿cierto? Donde se mete una sonda y se logra visualizar todo el proceso interno. Y ahí tiene un ramillete, ¿cierto?, de aplicaciones en cuestión. Y ahí tenemos un pez que lanza un rayo. Dice, encuentre el valor crítico para una frontera agua-aire si el índice de refracción del agua vale 1,33. Entonces el seno del ángulo crítico es el índice de refracción del cual va a salir, que vale 1, que es aire, y el del agua vale 1,33. Eso te queda seno del ángulo crítico 0,752, y si tú calculas θ sub c como sin a la menos 1 de eso, te queda 48,8. Entonces cada vez que el pescadito lanza información en ángulo de 48,8, va a producir una reflexión. Si sobrepasa ese valor, va a haber una reflexión total interna y él va a poder ver, ¿cierto? Si lanza un rayo mayor a ese ángulo crítico, va a lanzar información, ¿cierto? Y va a ver reflejado el fondo del océano o el fondo de donde esté, del lago, etcétera, etcétera. Y ese es el círculo que uno ve debajo de una. Aquí tiene, ¿cierto?, el interior de una piscina, ¿ves? Aquí tiene una pared de la piscina, aquí tiene la otra, y usted está mirando hacia arriba, entonces va a tener un círculo de visualización. Todo lo que usted ve aquí en el interior es claro y ve el cielo, pero fuera de ese círculo, usted lo que ve es el fondo. Todo esto que está aquí es el fondo de la piscina, se está reflejando sobre sí mismo. Y aquí usted lo que tiene es un dióptero plano. Si usted coloca un lápiz, ¿cierto?, en forma lateral, ¿qué es lo que ve? Ve el ángulo, ¿cierto? Ve el lápiz que se quiebra, ¿cierto?
como alejándose de la línea normal, se ve como quebrado el lápiz. Un diestro plano es de cualquier superficie que separa dos medios diferentes. Un ejemplo muy simple de esto es la superficie de un vaso de agua. ¿No has observado alguna vez un lápiz parcialmente sumergido en agua? Seguro que has curiosidad de ese efecto que parece torcer la parte sumergida del lápiz o por el efecto por el cual el fondo de una piscina parece que está mucho más cerca de lo que está en realidad. Entonces aquí tiene un índice de refracción, usted está mirando desde arriba, desde el aire, al agua, y usted, ¿cierto? Usted lo que está viendo, ¿cierto? Es la posición aparente del pescado, pero en realidad el pescadito está más abajo, en vez de estar, usted lo ve a una distancia S', pero en realidad está a una distancia S. Entonces cuando usted lo trata de tomar, usted está organizando, ¿cierto?, su cerebro para que la mano llegue a esa profundidad S, y en realidad está a una distancia S', por eso uno trata de tomar las cosas bajo el agua y hay una visión aparente, y no están ahí, están un poco más abajo. De tal manera que S' es a S como N' es a N, o la altura I es a I' como N1 es igual a N2. ¿Ya? Es una relación, ¿no es cierto?, para ver la profundidad a la cual se encuentran las cosas. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿Aló? Por mi parte, no, profe. ¿Hay No, partido, profe, ninguna. ¿hay partido de la Champions hoy día? ¿Aló? Ya vamos con el primer problema. Dice, se encuentra que la velocidad de la luz amarilla de sodio ya. Se encuentra que la velocidad de la luz amarilla de sodio en cierto líquido es de 1,92 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Calcule el índice de refracción de este líquido con respecto al aire para la luz de sodio. Entonces, la velocidad de la luz amarilla vale 1,92 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Nos piden el valor de n y la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Si usted quiere saber el índice de refracción, divide C partido por B. Esa es una constante, el valor en cuestión. Y eso le daría un valor de 1,56. Número puro es el índice de refracción, ¿no es cierto?, para en cierto líquido en cuestión. Entonces, cuando se propaga, el índice de refracción del medio por el cual se propaga es 1,56. ¿Pregunta, duda? Por el momento no, profe. Ya, me ausenté un ratito para buscar un vaso de agua. Bien, 2. Se sabe que una onda de frecuencia 5 por 10 a la 14 G se propaga en el agua. Calcule la velocidad de propagación y la longitud de onda de dicha onda en el aire, n igual a 1. Entonces, la frecuencia 5 por 10 a la 14 me pide la velocidad de propagación y la longitud de onda. El n, ¿cierto?, del agua, sabemos que vale 1,33. Entonces, aplico la relación, el índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación. De ahí despejo
paso el V, ¿cierto? Que está dividiendo, pasa multiplicando, y viceversa, la línea pasa abajo. Entonces me queda C partido por el índice de refracción del agua. Y eso te da 2,25 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Es decir, se produce un fenómeno de amortiguación, ¿ya? De esta velocidad. Y la velocidad, por otro lado, la velocidad de propagación de una onda es lambda por la frecuencia, y de espejo lambda, la frecuencia está multiplicando, pasa dividiendo, te queda la velocidad de propagación en este medio, que vale 2,25 por 10 a la 8 metros partido por segundo, y la frecuencia vale 5 por 10 a la 14, 1 partido por segundo, que es Hertz. Y eso me da un valor de 4,5 por 10 a la menos 7 metros. ¿Ya? Bien, aquí tenemos ya alguna situación específica. Dice: un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidencia de 45 grados. Si el índice de refracción del agua vale 1,33, el aire vale 1, ¿cuál es el ángulo de refracción? Haz un diagrama. Entonces ahí tengo un rayo que incide con 45 grados. Podríamos graficar, ¿cierto?, el ángulo de reflexión que sean 45 grados también. Y tenemos el rayo que se refracta. Y ese ángulo es alfa. No sabemos si se abre o se cierra. Entonces, si yo aplico la Snell, el índice de refracción del medio del cual proviene por el seno del ángulo incidente es igual a el N2, que es el del agua, del segundo medio, por el seno de ese ángulo refractado. El N1 vale 1, agua, por el seno 45 grados, en el cual se propaga 1,33 por seno de alfa. Si tú multiplicas 1, el seno 45 es 0,77 por 1, te queda ese valor y eso te queda 1,33 por seno de alfa. O sea que seno de alfa es ese valor dividido por 1,33. Haces el cociente, te queda 0,53 y dices alfa igual a sin a la menos 1 de 0,53 y te queda 32 grados. Es decir, ese ángulo vale 32 grados incidido por 1,45, por lo tanto el rayo se quiebra acercándose a la normal porque viene de un índice menor a uno mayor. Es decir, se acerca, ¿cierto? Se quiebra alejándose respecto de la normal. Ya. Aquí tenemos dos espejos que entre ellos forman un ángulo de, están a 130 grados. El espejo M1, M2, dice: un rayo de luz incide sobre un espejo horizontal formando un ángulo de 50 grados respecto a la normal. Sabiendo que a la derecha de dichos espejos se sitúa otro con el que forma un ángulo de 130 grados, determina la dirección del rayo después de que se refleja con el segundo espejo. Entonces llega aquí con 50 y, de acuerdo a la ley de la reflexión, el rayo reflejado sale con el mismo ángulo que le cayó su furgón. ¿Cómo furgón? Entonces la ley de la reflexión se refleja sobre la normal con un ángulo de 50 grados. Eso llega con 50 grados, llega acá. Entonces, ¿cuánto le faltan para completar los 90? 40. Entonces usted tiene 130 más 40 son 170 y ese triángulo que está ahí le faltan 10. Entonces llega con 10 y respecto de esa normal le faltan 80 para completar los 90. Y ese rayo, ¿cierto?, incide nuevamente con los 80 en cuestión. 80, 80. Y ahí está la línea normal. Pregunta, duda.
No, profe. Ya. Aquí hay otro problema, el 5 dice qué tiempo demora un rayo de luz en atravesar perpendicularmente una lámina de vidrio de 6 milímetros de espesor cuyo índice de refracción es 1,5. Entonces me piden el tiempo. Entonces nosotros sabemos que el índice de refracción es C partido por B, así que la velocidad de propagación a través de vidrio es C partido por N. C es la constante de la velocidad de la luz, partido por el índice de refracción que vale 1,5, y eso te queda 2 por 10 a la 8 metros partido por segundo, es decir, el interior del vidrio, aquí llega con 3 por 10 a la 8, 2 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 8. Sale con la misma velocidad con la cual ingresa, pero se atenúa en el medio, ¿cierto?, por el cual se propaga. Y de acuerdo como la luz se propaga en línea recta y lo hace con una velocidad constante, le podemos asignar, ¿cierto?, un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Y eso significa velocidad, distancia partido por tiempo. Entonces, por lo tanto, el tiempo es la distancia que va a recorrer con una cierta velocidad. La distancia a recorrer son 6 milímetros. La velocidad con lo cual lo hace al interior vale 2 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Hay una discrepancia en las unidades y 1 milímetro son 10 elevado a la menos 3 metros. Entonces me queda 6 por 1 por 10 elevado a la menos 3 metros y abajo te queda 2 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Se te van los metros y eso te queda 3. El tiempo es 3 por 10 elevado a la menos 11 segundos. ¿Eso qué significa? Que delante del 3 hay, ¿cierto?, 11 ceros. ¿Ya? Observación, un metro son 1000 milímetros o 10 elevado a la 3 milímetros. Y un milímetro es 1 partido por 1000, 0,01, 1 por 10 elevado a la más 3 milímetros. Entonces lo que quiero decirte es que fuera, donde se propaga aire, el índice de refracción vale 1, por lo tanto la velocidad de propagación es igual a C, así que lo hace con una velocidad C, 3 por 10 elevado a 8. Egresa, ¿cierto?, al aire con n igual a 1. Si n vale 1, entonces la velocidad C es igual a la velocidad de propagación, pero al interior del vidrio, como n es mayor que 1, que en este caso vale 1,5, se propaga con una cierta velocidad b que es mucho menor, es un poco menor que el valor con el cual se propaga, por lo tanto se atenúa ese valor. No es tan constante cuando atraviesa un medio transparente que tiene asociado un índice de refracción. Oh. Bien, dado un trozo de vidrio de índice de refracción n igual a raíz de 2, este valor del índice n raíz de 2, y raíz de 2 vale 1,41, ¿no? Si no me equivoco, 42. A ver, la raíz de 2. Vale 1,4142. Entonces incide con un rayo 45 grados, tiene aire alrededor de él, y quiero saber en qué dirección va a salir cuando incide en el tramo AP, en la pared, al incidir en esta cara. Entonces aplicamos en este punto, tengo N1 que es el aire por el seno 45 grados, es igual a N2, raíz de 2 por el seno de teta que es el ángulo. Reemplazamos los valores, te queda el N del aire por el seno 45 grados que vale 0,7071, el N del vidrio vale 1,4142 por seno teta. Este valor que está aquí multiplicando pasa al otro lado dividiendo, y eso te queda seno de teta igual a 0,5. O sea que seno teta igual a 0,5, o sea que teta vale sin a la menos 1 de 0,5, te queda 30 grados. Es decir, se quiebra, pero formando un ángulo, ¿cierto?, se acerca a la normal, formando un ángulo de 30 grados. Y nuevamente aplicamos en el punto Q. Ahí. Ahora, ¿cierto?, llegó con 45, se reflejó con 30 grados ahí. Y va a llegar al punto Q. Ese ángulo de incidencia es el mismo que está acá. Entonces ahí tenemos 30, y por lo tanto eso será 60.
Aquí obviamente lo que hice yo fue dibujar parte de la información, se refleja formando un ángulo de 45 grados y sale con 45 grados, ¿cierto? De acuerdo de ahí de la reflexión, pero a mí me están indicando con qué dirección sale al aplicarse, ¿cierto? Al incidir en la cara AB. Entonces tenemos N1 por el seno 60 grados es igual a N2 por el seno del ángulo θ. Porque este ángulo vale 30 grados y esto vale 30. Y por lo tanto le faltan 60. Entonces aquí tengo la normal en el punto Q. Este ángulo vale 60 grados. Que está ahí. Y eso te queda el n de vidrio es igual a seno 60 por el n del aire por el seno alfa. Eso te queda 1.4142 por 0.86 por 1. Y eso te queda 1,22 es igual a seno alfa. Entonces digo seno de alfa igual a 1,22, o sea que alfa sin a la menos 1 de 1,22. Y ese ángulo no existe, porque el dominio de la función seno varía entre menos 1 y 1. Y aquí tengo un valor 1,22. Por lo tanto, ese ángulo alfa, que uno supone que va a salir hacia afuera, en realidad no existe. Es decir, no existe un ángulo de salida por la cara lateral AB, es decir, se refleja con el mismo ángulo con el cual incide. Es decir, se produce una reflexión total interna. Es decir, en este punto se refleja sobre sí mismo con un ángulo de 60 grados. Entonces, el rayo hace esta trayectoria. Viene acá, choca en ese punto Q y se refleja sobre sí mismo acá. ¿Ya? No sale hacia afuera por la parte lateral. Y una parte de la información se refleja sobre sí mismo. ¿Pregunta, duda? Por mi ¿Pregunta? parte, no, profe. Ya. Vamos a hacer este último problema porque tengo clase más ratito, tengo que este video convertirlo y me toma un poco de tiempo. Dice, la figura muestra un rayo de luz que avanza por el aire y se encuentra con un bloque de vidrio. La luz en parte se refleja y en parte se refracta. Calcule la velocidad de la luz en este vidrio y su índice de refracción. Entonces aquí tiene un rayo, una parte de él se refleja, haciendo un ángulo de 60 grados. Si esto vale 60, ese ángulo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? El que estoy indicando arriba, 30. 30. Y por lo tanto ese ángulo 30, ¿con cuánto incidió acá? Con 30 igual. Con 30. Entonces incide con 30, se refleja con 30 y tengo los 60 en cuestión. Y parte de la información, ¿no es cierto?, se viene hacia acá. Entonces ahí tú tienes 70. Se refracta el otro medio con 70, por lo tanto, ¿cuánto le falta a ese pedacito que está ahí? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale ese 20. pedacito? 20, ahí está, ¿ves? Son los 20 y los 70. 30, 30, se refleja 60. Pum, pum. En el aire. Y en el punto Q se produce, ¿cierto?, una refracción y quiero el n del vidrio. Entonces aplicamos XNL en el punto Q. El n del aire, del cual proviene por el seno del ángulo de incidencia, que son 30 grados, es igual al n del vidrio por el seno de 20 grados. Entonces te queda 1 por seno de 30 grados, que vale 0,5. El n del vidrio es conocido, el seno de 20 grados vale 0,342, y ese 0,342 está multiplicando, pasa dividiendo. Y te queda 0,5 partido por 0,342. Y eso te da un valor de 0,4619, que sería, ¿cierto?, el índice de refracción del vidrio. Y me piden la velocidad de propagación de la información a través del vidrio. Sabemos que el índice de refracción es C partido por B, o sea que la velocidad de propagación del vidrio es C partido por el índice de refracción. O sea que la velocidad del vidrio es 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, partido por 1,4619, lo cual da lugar a 2,052 por 10 a la 8 metros partido por segundo. También podríamos calcular la frecuencia. Recuerda que la velocidad de propagación es lambda por f. ¿Ya? Entonces podríamos calcular la frecuencia o lambda de acuerdo a las condiciones del medio.
etcétera, etcétera. ¿Preguntas, dudas? Nos quedan hartos problemas por analizar y ver. Bien, muchachos, yo hoy día voy a llegar hasta acá. Ya, profe. ¿Todo bien, profe? Ya, profe. Que estén muy bien. Recuerden, vayan preparándose para la prueba. Les reitero lo que les voy a preguntar para que vayan estudiando. Campo magnético, la ley de Ampère, fuerza lateral sobre una carga sobre un alambre, intensidad de corriente, circuitos eléctricos, serie paralelo, ley de Ohm, potencia eléctrica, resistencia eléctrica. ¿Ya? Ok, muchachos, nos vemos. Ok, profe. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Igualmente, profe. Chao, Chao, profe. chao. Que estén bien. Chao, Bien. profe. Chao, chao. Chao, Gracias. profe. Cuídese. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos.